Hola a todos. Mirad qué comida más reconfortante y completa y perfecta para el invierno y el frío. Disfrutad hoy de un estofado de ternera con patatas que además lo voy a preparar en la olla express y aún tardamos menos. ¿Queréis saber cómo prepararlo? ¡Empezamos! En la olla a presión le añadimos un poco de aceite, yo estoy utilizando aceite de aguacate, y le vamos a dar a la opción de saltear. Mi olla es la Instant Pot, pero con una que no sea eléctrica pues lo podéis cocinar igual. Vamos a empezar sofriendo la ternera y la vamos a salpimentar. Y los ingredientes y cantidades los dejaré al final del vídeo y abajo en la cajita de descripción. Si se os engancha en la olla no pasa nada, como después tiene que hervir durante un tiempo, se va a deshacer y todo eso será sabor para el guiso. Dejamos que se sofría y cuando esté bien sellada le vamos a agregar el pimiento cortado en trozos, que además yo lo tenía congelado. Yo estoy usando de varios colores, pero podéis utilizar el que queráis. Sofreímos un poco el pimiento y mientras tengo un tomate y medio que lo voy a cortar para agregar al sofrito y media cebolla que también la voy a cortar para agregarla al sofrito. Ya ahí se va ya la cebolla para la olla. Unos ajos. Sofreímos un poco, que vaya cogiendo el sabor del ajo. Y le agregamos el tomate. Le vamos a agregar 50 ml de vino blanco, también podéis usar coñac o vermut, una hojita de laurel y dejamos que el alcohol se evapore y vamos removiendo de vez en cuando. Agregamos una cucharadita de pimentón dulce o páprica, lo integramos bien, que se sofría un poco y también le dará muy buen sabor. Y añadimos agua. Voy a llenar la olla casi toda, solo un par de dedos menos hasta el máximo que me permite. Agregamos las zanahorias, que como veis son unas zanahorias baby y además de diferentes colores. Y ya cerramos. Ahora voy a cancelar porque aún tenía la olla en modo sofreír y la voy a poner en modo guiso. Y la voy a programar por 35 minutos. Mientras tanto voy a preparar unas patatas, ya las tengo peladas y lavadas y las voy a cortar en trozos desiguales. Las reservamos hasta que las tengamos que poner en la olla y si las cubrís con agua no se oxidarán. Una vez haya pasado el tiempo de la primera cocción, con cuidado voy a sacarle el vapor. Lo voy a hacer manual porque tarda menos, de lo contrario tendría que esperar una media hora. Y una vez ya es seguro abrirla, le saco la tapa, con cuidado también porque el vapor también quema. Y yo lo que he hecho ahora, con paciencia, ha sido sacar la carne y las zanahorias y también la hoja de laurel, que la hoja de laurel ya la podemos desechar. Y todo lo que ha quedado dentro de la olla, el tomate, los pimientos, la cebolla, lo voy a triturar. Este es un paso opcional, yo lo trituro porque en casa hay quien no le gusta el pimiento o la cebolla, entonces de esta manera no los desecho y me aseguro que se lo coman sin notarlo. Si a vosotros os gusta y no tenéis este problema, lo podéis dejar así tal cual sin triturar. Y una vez ya me he asegurado que todo ha quedado invisible, le voy a agregar 2 cucharaditas de sal, porque cuando le he agregado el agua antes no le he puesto sal. Y le vuelvo a poner la ternera y las zanahorias. Agrego también las patatas, los guisantes, ahí bien que no quede ni uno. Mezclamos un poco, que la carne se habrá quedado toda abajo y se ve que tiene una pinta ya súper buena, ¿eh? Y volvemos a cerrar. Sellamos bien y en modo guiso de nuevo lo cocinamos por unos 12 minutos.
y mirad qué pinta que tiene. A mí siempre me gusta ponerle unos huevos cocidos, que aquí ya los tengo listos, y ya lo tendremos listo para disfrutar. Si os ha gustado la receta, sabéis que le podéis dar un like, la podéis compartir y os podéis suscribir al canal. Y un toquecito de hierbas frescas siempre le da un sabor extra. Yo le estoy espolvoreando tomillo, le podéis espolvorear también un poco de perejil picado. Y ya espero que lo disfrutéis como yo, sobre todo con el frío que estamos pasando, una comida reconfortante, nutritiva y deliciosa. Como siempre, espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.